Dos, listo. Hola, muchísimas gracias por la invitación a participar con ustedes. Es un gusto para mí el poder estar en este evento tan importante. Hoy vamos a hablar de enfermedad microvascular y cómo la medición de los flujos miocárdicos pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico apropiado de esta misma enfermedad. Muy importante recordar que la cardiopatía isquémica ocupa primer lugar de morbi y mortalidad en nuestro país, y dentro de ellos, en el contexto global de las cardiopatías, la más prominente o la más frecuente es la cardiopatía isquémica, generalmente producida por fenómenos de aterosclerosis coronaria, que muchas veces asocia a uno a enfermedad obstructiva de las grandes arterias del corazón, es decir, de las coronarias. Sin embargo, déjenme presentarles este estudio que se hizo hace algunos años en Estados Unidos, publicado en el JACC, en el que se vio el registro anual de cateterismos que se hacen en los Estados Unidos y se vio en este año en particular, se hicieron más de 2 millones de cateterismos en pacientes que tenían sospecha de cardiopatía isquémica por dolor precordial. Y como algo muy interesante es que se encontró que la mitad aproximadamente de estos cateterismos fueron o estuvieron sin lesiones obstructivas coronarias, es decir, no tenían lo que siempre catalogamos como el hallazgo clásico de la cardiopatía isquémica, que es tener una obstrucción coronaria por una placa aterosclerosa complicada. Esto nos habla entonces de que muchísimos pacientes que tienen manifestaciones de isquemia miocárdica pueden estar cursando con coronarias normales y no quiere decir que al tener coronarias normales no tengan la enfermedad. Y se entiende muy claramente porque vean ustedes, las arterias coronarias son básicamente dos, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La izquierda se divide en dos grandes ramas, que es la descendente anterior y la circunfleja, mientras que la coronaria derecha es una arteria única y tienen algunas ramificaciones, ramos diagonales, digamos septales, pero ocupan en realidad solo el 5% de la circulación del corazón. El resto está completado por estos vasos microscópicos que no se alcanzan a ver a la vista humana y que se llama microvasculatura, básicamente por capilares, arteriolas, vénulas, y esta microvasculatura que aquí se ve en una imagen de microscopía electrónica compara el dato de diferentes en abundancia, cómo están una y otra. Vean ustedes que frente a una coronaria hay muchísima circulación microvascular que no se alcanza a ver y que sin duda es responsable predominantemente de la circulación o la llevada de sangre al miocardio, es decir, de la perfusión del miocardio. Entonces, esto se le llama microvasculatura, que comprende la mayoría de la irrigación que tenemos del corazón. Esta microvasculatura se rige por diferentes fenómenos. Las coronarias epicárdicas, que son solamente dos, generalmente funcionan como un fenómeno obstructivo en el que la formación de una placa aterosclerosa con el paso de los años va reduciendo el diámetro del vaso y esto hace que el flujo se reduzca, mientras que en la microvasculatura tenemos fenómenos diferentes que actúan como fenómenos sobre todo metabólicos, fenómenos celulares, fenómenos marcadores de inflamación, fenómenos vasorreactivos, fenómenos neuromorales, es decir, ahí no influye tanto la obstrucción de una microvaso, sino más bien los mecanismos celulares, bioquímicos, histológicos, inflamatorios, que tienen que llevar a cabo para que ocurra una buena circulación en el miocardio. Cuando estos mecanismos se alteran, cuando estos mecanismos entran en problemas, nos pueden dar fenómenos iguales al paciente con cardiopatía isquémica que tiene una enfermedad obstructiva y a veces es difícil diferenciarlos aún con el electro, se comportan clínicamente igual, electrocardiográficamente muy parecidos, pero el abordaje diagnóstico y el tratamiento va a ser completamente diferente. Los factores de riesgo que más influyen en estos fenómenos son la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, síndrome metabólico, que contribuyen a generar no solo aterosclerosis coronaria con obstrucción, sino también alteración en la microvasculatura, enfermedad microvascular. Vean ustedes que los vasos epicárdicos, las coronarias que hablábamos hace rato, solamente son responsables del 5% del total de la circulación en el corazón y básicamente, aunque suene muy simple decirlos, solamente sirven como vasos de conducción de la sangre. Y es el resto de los vasos, las arteriolas, las vénulas, los capilares, los que forman la mayor parte de la circulación del miocardio
predominantemente arteriolas y capilares, que es lo que se llama microvasculatura o microcirculación, y que por abundancia son responsables del 95% de la sangre que recibe el miocardio, a diferencia de que los vasos coronarios solamente son responsables de un 5%. Por tanto, es más fácil tener un problema, cuando tengo un problema de mala circulación del corazón, de mala perfusión del miocardio, es más probable que se deba a un fenómeno microvascular que a un fenómeno macrovascular o coronario epicárdico. ¿Cómo puedo medir este flujo miocárdico, esta perfusión? Sin duda por un método no invasivo, y el método ideal, como hablaremos al rato, es el PET-CT, o en forma invasiva midiendo el FFR con intervencionismo coronario o angiotomografía coronaria. Generalmente los vasos, cuando tienen una buena, no tienen obstrucción coronaria, tienen una buena circulación de sangre, pero esto no garantiza que el flujo llegue exactamente bien al miocardio, y las obstrucciones coronarias reducen el flujo miocárdico, aunque si tengo circulación colateral puede ser que esta reducción no se note. Para eso necesitamos métodos más de imagen no invasiva, como es el PET, que está desde hace muchos años validado como el mejor método imagenológico para medir el flujo miocárdico, tanto por territorio vascular coronario como en forma global. Y para eso hacemos una inyección en reposo y una inyección en estrés, y calculamos el flujo en estrés y el flujo en reposo, y el flujo debe aumentar 2,5 veces en el estrés respecto al reposo para considerar que tenemos un flujo miocárdico conservado. Tanto en forma, decía yo, por territorio coronario, descendente anterior, circunfleja coronaria derecha, como en forma global. Este es un paciente con una perfusión normal y con flujos coronarios normales en reposo, normales en estrés y normal la reserva de flujo miocárdico. Estos son datos de población que hemos estudiado en México, que tenemos estos valores más o menos calculados. Con el corazón siempre hay que ser un poco flexible, y entonces hemos considerado que un flujo que sea 2,5 veces mayor en el esfuerzo que en el reposo es suficiente para asegurar un flujo miocárdico adecuado al corazón. Este flujo del PET va a depender de muchos factores, sin duda de cómo están los vasos epicárdicos, si están obstruidos o no, sin duda si tenemos aterosclerosis difusa en las coronarias, pero también y muy importantemente por volumen de la disfunción microvascular. Y aquí es donde puede haber diferencias entre que yo puedo tener lesiones obstructivas en las coronarias pero un flujo miocárdico conservado, o bien puedo tener coronarias sin lesiones obstructivas pero con un flujo miocárdico alterado, con isquemia, porque tengo alteración solamente microvascular. Y esta disfunción microvascular cada vez es más común. Este es otro estudio de 400,000 pacientes, en el que los pacientes tenían sospecha de enfermedad coronaria, se les había demostrado que tenían angina, isquemia, se mandaron a cateterismo y el 60% tuvieron coronarias sin lesiones obstructivas. Se parece un poco a los resultados a los que vimos en el estudio que ya les platicé hace un momento, publicado en el JACC. Es decir, hay una gran cantidad de pacientes con isquemia, con dolor, que no tienen obstrucción coronaria. Esto es sobre todo más común en el sexo femenino. Y la causa es que tienen disfunción microvascular. Y hay 4 grupos de disfunción microvascular: los que tienen solamente disfunción en los microvasos en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, o los que tienen disfunción microvascular pero en presencia de enfermedad miocárdica. Tengo ya una cardiopatía establecida, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, o puedo tener también disfunción microvascular en presencia de enfermedad coronaria obstructiva. Una arteria puede tener una obstrucción coronaria, pero el resto puede solamente tener disfunción microvascular. O aquellos pacientes inclusive que tienen disfunción microvascular en otros vasos no tratados con angioplastía, y después de la angioplastía siguieron con problemas de este tipo. La disfunción microvascular requiere 4 puntos para hacer el diagnóstico en forma exacta y 3 criterios para tener una sospecha muy alta de tener la enfermedad. Vamos a ver cada uno de estos 4 criterios. El primer criterio es que tenga datos de isquemia miocárdica, es decir, que haga clínica de isquemia, sobre todo dolor de pecho o alguno de sus equivalentes como disnea, como palpitaciones, falta de aire. Número 2, no debe tener enfermedad obstructiva coronaria, ya sea demostrada con una tomografía o con una angiografía invasiva, es decir, debo tener angina en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, pero aparte debo tener evidencia de isquemia miocárdica, que puede ser simplemente con electrocardiografía, con prueba de esfuerzo,
o con un estudio de medicina nuclear o algún otro punto. Y el cuarto que le da la certeza diagnóstica de enfermedad microvascular es que tengo que tener alteración en el flujo de reserva miocárdico, que debe estar abajo de 2.5 y que generalmente acompaña a estos tres criterios. Los primeros tres se pueden obtener por un SPECT normal. Para tener los flujos necesitamos una tomografía por emisión de positrones. Aquí les presento un ejemplo. Es una mujer diabética de 10 años, dislipidémica, fumadora. Llega al médico porque tiene dolor torácico. Su electrocardiograma, su prueba de esfuerzo es positiva, con cambios claramente de isquemia. Se manda un estudio de perfusión miocárdica que muestra un defecto muy ligero a nivel del ápex. Tiene una caída de la fracción de expulsión del reposo respecto al esfuerzo. Lo más importante es que encontramos que los flujos de reserva, que deben ser arriba de 2.5, están por debajo de ese valor tanto en la descendente anterior como en el territorio de la circunfleja, en el de la corona derecha y en forma global, con un flujo de reserva de 1.4, que es muy bajo, y entonces nos habla de que este paciente tiene disfunción microvascular. Esos son los 4 criterios, porque no tenemos enfermedad coronaria obstructiva. Es decir, tiene síntomas, tiene pruebas que sugieren isquemia, tiene coronarias normales y flujos disminuidos. Con eso hacemos diagnóstico de enfermedad microvascular. Y aquí tendríamos síntomas de cardiopatía isquémica, ausencia de enfermedad obstructiva coronaria, más evidencia objetiva de isquemia miocárdica y evidencia de disminución de flujos de reserva miocárdica. Y estos flujos se han visto que son un factor pronóstico muy importante para definir fenómenos cardiovasculares mayores en el seguimiento de un paciente. Puedo tener una perfusión anormal, pero si aparte de la perfusión el flujo es anormal, el paciente desarrolla un mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores, los famosos MACE, en el seguimiento ya sea infarto, muerte, un nuevo episodio de isquemia. Muchos de estos pacientes tienen que ver con el sexo femenino. En el sexo femenino es más frecuente encontrar estos hallazgos, aunque no es exclusivo de esto. Ahí las hormonas juegan un papel muy importante. El método ideal para hacer este diagnóstico es con PET, y recientemente la resonancia también ha medido flujos, pero es un estudio costoso, poco disponible, que toma mucho tiempo. Y si tenemos la combinación de ambos, que hay pocos aparatos en México de estos que combinan el PET y resonancia magnética al mismo tiempo, se puede hacer el diagnóstico de esta disminución de flujos por enfermedad microvascular. Entonces, la enfermedad multimodal, la imagen multimodal nos puede ayudar para estar o tener mayor certeza en el diagnóstico de enfermedad microvascular. Este es otro caso poco más diferente. Tenemos una mujer con diabetes, 49 años, con obesidad, síndrome metabólico, posmenopáusica, sedentaria, tuvo COVID hace un mes, tiene disnea y dolor torácico. Entonces la pregunta es si tendrá isquemia o no. Se hace un estudio de perfusión con PET, se muestra que el reposo es normal, pero tiene importante isquemia anterior, lateral e inferior. Esa es claramente isquémica esta paciente. Por supuesto que los flujos de reserva miocárdico se encuentran disminuidos en forma global, abajo de 2.5, más importante a nivel de la coronaria derecha y de la circunfleja. Como se hizo un estudio en PET resonancia magnética, también el estudio de resonancia magnética demostró isquemia lateral e inferior en las imágenes de reforzamiento tardío, y las coronarias eran absolutamente normales en esta paciente. Con los flujos disminuidos se estableció el diagnóstico de enfermedad microvascular. En la resonancia solamente corroboró este hallazgo de enfermedad microvascular, que de todas maneras ya se había obtenido con la tomografía por emisión de positrones. Este equipo ya está operando, haciéndose diferentes estudios, y hoy la estrategia debe ser, no es si tengo enfermedad obstructiva o no, o si tengo enfermedad microvascular. La pregunta es si tengo un flujo adecuado en el miocardio, porque si no lo tengo, tendré isquemia, y si sí lo tengo, no tendré este problema. La isquemia, su detección y el abordaje de estos pacientes cada vez tiene mayor relevancia en las guías. Se le da una relevancia al PET como un factor que determina el impacto funcional de una lesión o la detección de enfermedad microvascular. Y de aquí en adelante, desde ese tiempo en adelante, desde los últimos años,
Ya en las guías clínicas o en los criterios apropiados de estudio de un paciente, se señala que el PET puede ser útil en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Hemos hecho estudios en la UNAM demostrando que la enfermedad microvascular es muy frecuente, pero no es exclusivo de las mujeres. De hecho, en nuestro grupo poblacional, el 40% eran mujeres y el 60% eran sexo masculino que representaban este problema. Y esto ha dado nombre a estas entidades que se llaman INOCA, que es decir, puedo tener infartos sin lesión coronaria obstructiva o isquemia sin lesión coronaria obstructiva, que hoy es muy común entenderlo así, pero que hace unos 20 años casi sonaba a un sacrilegio decir que podía yo tener cardiopatía isquémica si no tenía lesiones coronarias obstructivas. Si tenía la isquemia y no tenía la obstrucción coronaria, hablaba de estudios falsos positivos de medicina nuclear, lo que hoy se sabe que no es cierto. Y el tratamiento para este grupo de pacientes no es abrir arterias por intervencionismo, porque no hay ninguna arteria tapada, sino es dar tratamiento farmacológico que mejore la perfusión miocárdica y evite los síntomas de isquemia en estos pacientes. Concluyo diciendo que la enfermedad coronaria epicárdica solo representa una parte de la problemática de toda la cardiopatía isquémica, porque la mayoría de los casos hoy son entendidos o explicados por la presencia de enfermedad microvascular. Por tanto, necesitamos métodos de imagen cada vez más precisos que me establezcan el con seguridad y certeza de que tengo enfermedad microvascular. Y sin duda, lo ideal es hacer PET con medición de flujos. Si no tengo PET, puedo hacer un SPECT, pero me faltará el punto 4 y solo habré que reunir los criterios 1, 2 y 3 que mencionaba hace rato, lo que me daría una alta sospecha de enfermedad, pero no la tendría corroborada totalmente. Puedo hacer resonancia magnética para medir flujos miocárdicos, sin embargo, no todos los softwares pueden hacerlo y se requiere mucho capacitación técnica y demanda técnica para poder hacer todo esto. Pero es claro que si yo quiero revascularizar a un paciente, o más aún si quiero hacer un cateterismo para ver cómo están las coronas de un paciente, antes tengo que hacer una evaluación no invasiva para saber cuál es el paciente que sí debe llegar a este tipo de procedimientos. Los invitamos pronto está por celebrarse el Día Mundial de la Amiloidosis, que es el miércoles 26 de octubre, y vamos a celebrarlo juntos con este webinar. Muchas gracias por su atención, un gusto haber estado con ustedes.